El silencio lo envolvió en el instante en que su pecho se hundió por última vez. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una paz inquietante que lo abrazó por completo. Daniel, un hombre de mediana edad con una vida ordinaria, sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía en una penumbra serena. Los sonidos del hospital desaparecieron, las luces fluorescentes se atenuaron y, por un momento, creyó estar soñando. Pero cuando abrió los ojos, ya no estaba en la habitación del hospital. Frente a él, un vasto espacio infinito se extendía, iluminado por una luz cálida que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Fue entonces cuando una voz resonó en su mente. «Daniel, has cruzado, pero tu viaje apenas comienza». El impacto de la revelación fue inmediato. Miró sus manos, su cuerpo, todo parecía intacto, pero diferente. No sentía el peso de la carne ni la opresión del tiempo. Un ser resplandeciente se materializó frente a él. No tenía un rostro definido, pero emanaba una presencia de autoridad y compasión. «No temas, estás en el umbral de la verdad», dijo la entidad con una voz que no se escuchaba, sino que vibraba dentro de su ser. Daniel intentó hablar, pero descubrió que las palabras eran innecesarias. Sus pensamientos fluían directamente al ser, quien asintió con entendimiento. «Hoy verás lo que pocos han visto, la creación de las almas». En ese instante, el espacio a su alrededor se fragmentó en miles de destellos dorados. Cada partícula parecía contener un pequeño universo dentro de sí. Daniel flotó en medio de ese espectáculo mientras la voz continuaba guiándolo. Antes de encarnar en el mundo físico, cada alma pasa por un proceso que define su esencia, sus pruebas y su propósito. Te mostraremos cómo ocurre. Sin previo aviso, el entorno cambió. Ahora estaba en un lugar que desafiaba toda lógica, una vasta llanura donde columnas de luz se elevaban al infinito, y en cada columna, algo increíble sucedía. Se acercó a una de las columnas y vio figuras etéreas formándose dentro. Era como presenciar el nacimiento de una estrella, pero en una escala mucho más profunda. Cada alma es creada con una chispa única, explicó la entidad. Algunas nacen con propósitos específicos, otras con pruebas que moldearán su esencia. Daniel observó con asombro mientras pequeñas esferas de energía surgían de la luz, vibrando con colores diferentes. Algunas irradiaban tonos cálidos y serenos, mientras que otras parpadeaban con una intensidad tumultuosa. «Las almas no son creadas iguales», continuó la voz. «Cada una lleva consigo fragmentos de experiencias pasadas, ecos de otras existencias. Nada comienza desde cero. Todo es parte de un ciclo mayor». El corazón de Daniel, si aún tuviera uno, latió con una mezcla de fascinación y temor. «¿Y yo?», preguntó en su mente. «¿Cómo fui creado? ¿Cuál fue mi propósito?». La entidad guardó silencio por un momento, como si ponderara la respuesta. «Todo se revelará en su debido tiempo», dijo finalmente. «Pero por ahora debes seguir viendo». Con un simple gesto, la luz a su alrededor se intensificó, y de pronto Daniel fue arrastrado hacia otra parte de aquel reino imposible. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que alguna vez creyó sobre la vida, la muerte y lo que venía después. Daniel sintió un vértigo indescriptible mientras su esencia era arrastrada a través de un túnel de luz. La velocidad era abrumadora, pero no física. Era como si su conciencia estuviera viajando a través del tejido mismo de la existencia. Cuando el movimiento se detuvo, se encontró en un nuevo lugar. Una estructura colosal que parecía una fusión entre un taller celestial y un laboratorio cósmico. Enormes columnas de luz pulsaban con energía pura, y en su interior, siluetas etéreas flotaban, como si estuvieran en distintas etapas de formación. La misma voz que lo había acompañado hasta ahora resonó nuevamente dentro de él. «Aquí es donde las almas son moldeadas antes de su viaje a la existencia física». Daniel miró a su alrededor, maravillado por la inmensidad de lo que presenciaba. Seres de luz, similares a la entidad que lo había guiado hasta aquí, trabajaban con una delicadeza divina, infundiendo en cada chispa espiritual fragmentos de emociones, memorias y propósitos. Se acercó a una de las columnas y vio cómo dentro de ella se formaba algo que parecía una nebulosa de energía. La voz explicó: «Cada alma recibe cualidades únicas, amor, paciencia, fortaleza, pero también miedos y sombras. No pueden existir unas sin las otras, porque en la dualidad se encuentra el crecimiento». Mientras Daniel intentaba asimilar aquella revelación, vio algo que lo dejó sin aliento. Dentro de una de las columnas de luz, una figura comenzaba a formarse,
Pero no era un ser desconocido. Era él mismo. Su esencia, en una etapa primigenia, flotaba en aquel espacio como una estrella recién nacida. ¿Eso soy yo?, preguntó sin palabras. La entidad respondió con solemnidad. Es tu esencia antes de tu primer viaje al mundo físico. Eres mucho más antiguo de lo que crees, Daniel. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuántas veces había vivido? ¿Cuántas veces había pasado por este proceso sin recordarlo? Pero antes de que pudiera obtener respuestas, algo cambió. Una vibración diferente recorrió el lugar. A lo lejos, una nueva columna de luz se oscureció ligeramente, y la voz de la entidad adquirió un matiz más serio. No todas las almas aceptan su propósito con facilidad, algunas se resisten. Daniel se giró para ver lo que sucedía. Dentro de aquella columna oscurecida, una chispa de luz temblaba erráticamente. ¿Qué le ocurre?, preguntó. La respuesta fue inquietante. Algunas almas temen la encarnación. Se aferran al plano de la existencia pura y rechazan el viaje al mundo material. Cuando eso ocurre, deben ser guiadas, o tomarán su propio camino, uno que las alejará de la evolución. La tensión en el aire era palpable. Daniel sintió un escalofrío sin tener un cuerpo físico. ¿Qué ocurría con aquellas almas rebeldes? ¿A dónde iban? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la entidad le indicó que siguiera. Hay más que debes ver. Y con un simple pensamiento, el escenario cambió de nuevo. Daniel estaba a punto de descubrir los misterios más profundos sobre el destino de las almas y el suyo propio. El entorno cambió de golpe. Ya no estaba en el taller de almas, rodeado por columnas de luz y seres etéreos. Ahora, la atmósfera era más densa, el resplandor celestial se desvanecía, y en su lugar, un abismo infinito se abría ante él. Sombras incorpóreas flotaban en el vacío, agitándose como si estuvieran atrapadas en un estado de desesperación eterna. Daniel sintió una presión indescriptible en su conciencia, como si aquel lugar fuera una antítesis de todo lo que había experimentado hasta ahora. La voz de la entidad resonó nuevamente, pero esta vez con un tono de profunda solemnidad. Aquí es donde llegan las almas que han rechazado su propósito. Temerosas del sufrimiento, reacias a la evolución, huyen del ciclo de la existencia, pero en su intento de escapar, se condenan a sí mismas a un limbo sin dirección. Daniel observó con horror cómo algunas de estas entidades intentaban aferrarse a la nada, buscando una salida que no existía. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien rechazaría su propósito?, preguntó, sintiendo una angustia creciente. La respuesta fue inmediata. Porque el miedo es una fuerza poderosa. Estas almas temen el dolor, el fracaso, la incertidumbre de la vida. Prefieren la quietud a la lucha, la evasión a la experiencia. Pero el universo no fue diseñado para la inmovilidad. Todo debe fluir, crecer, transformarse. Daniel sintió un escalofrío. ¿Podría él haber sido una de esas almas en algún momento? ¿Qué pasaba si uno no estaba preparado para volver a la vida? Antes de que pudiera formular más preguntas, notó algo inquietante. Entre las sombras flotantes, algunas parecían más densas, más conscientes. Eran almas que, en lugar de resignarse a su limbo, parecían buscar algo o a alguien. ¿Qué están haciendo esas?, preguntó con cautela. La entidad tardó un momento en responder, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Algunas almas no solo rechazan su propósito, sino que también buscan evitar que otras lo cumplan. Son aquellas que han abrazado el miedo al punto de convertirlo en su esencia. Su única forma de existir es alimentándose de la duda ajena. Daniel sintió que algo lo observaba desde el abismo. No era un ser físico, pero su presencia era palpable. Una sensación de vacío se instaló en su interior, como si una energía desconocida intentara drenarlo de toda voluntad. Dio un paso atrás, instintivamente. ¿Y qué sucede con ellas?, preguntó en un susurro. La voz de la entidad se tornó grave. Depende de cada alma. Algunas eventualmente encontrarán la fuerza para volver a la luz. Otras seguirán descendiendo, perdiéndose cada vez más en su propia oscuridad. Daniel sintió un impulso repentino de alejarse de allí. No quería formar parte de aquel vacío, de aquella desolación. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Una de las sombras flotantes pareció reconocerlo. Oh, al menos, esa fue la sensación que tuvo. Un murmullo resonó en su mente. Daniel, tú me conoces. La voz no provenía de la entidad que lo había guiado. Era algo más, algo familiar. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo podía una de esas almas conocerlo?
¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera reaccionar, la entidad intervino. Debemos irnos. Ahora. Y en un parpadeo, el abismo desapareció. Daniel sintió un vértigo indescriptible mientras era arrastrado fuera de aquel lugar. Pero una pregunta quedó resonando en su mente, una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién, o qué, lo había llamado desde la oscuridad? Cuando Daniel abrió los ojos, el abismo había desaparecido. Ahora se encontraba en un espacio completamente distinto, envuelto en una luz tenue y cálida. La sensación de vacío que lo había invadido antes se disipó poco a poco, pero la incertidumbre persistía. Aquella voz, ese murmullo que lo había llamado por su nombre. ¿Quién era? Antes de que pudiera articular sus pensamientos, la entidad que lo guiaba habló con gravedad. No debiste quedarte tanto tiempo allí. Pocos regresan después de haber sido reconocidos por una sombra. Daniel sintió un escalofrío. Pero esa voz me conocía. ¿Cómo es posible? Hubo un silencio pesado antes de la respuesta. Porque en la eternidad, todas las almas han compartido caminos. Algunas se encuentran, se separan y se vuelven a unir. Pero otras se pierden. Y cuando lo hacen, buscan desesperadamente algo que las ancle lo que fueron. Daniel miró a su alrededor. El lugar donde estaban era diferente al taller de almas y al abismo. Aquí, figuras etéreas se movían con calma, envueltas en un resplandor que oscilaba entre tonos dorados y azulados. No parecían sufrir, pero tampoco irradiaban la pureza de los seres luminosos que había visto antes. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó con cautela. En el umbral de las memorias olvidadas, respondió la entidad. Aquí es donde los lazos no resueltos entre almas permanecen, promesas que no se cumplieron, afectos que fueron interrumpidos, destinos que nunca llegaron a cruzarse como debían. Daniel tragó saliva. Algo dentro de él le decía que no estaba allí por casualidad. Entonces, ¿quién me llamó desde el abismo? La entidad no respondió de inmediato. En su lugar, extendió una mano luminosa y un resplandor comenzó a tomar forma frente a Daniel. Era una imagen borrosa al principio, pero poco a poco fue cobrando nitidez. Y entonces lo vio. Era un niño pequeño, de cabello oscuro y mirada profunda. Estaba descalzo, con la ropa gastada y sucia, pero lo más impactante era la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y anhelo. Daniel sintió un golpe en el pecho. Había algo en aquel niño que le resultaba dolorosamente familiar, pero no lograba ubicarlo en su memoria. ¿Lo conoces?, preguntó la entidad, aunque su tono indicaba que ya sabía la respuesta. Daniel abrió la boca, pero las palabras no salieron. Una punzada de culpa, inexplicable pero intensa, lo atravesó. Yo no lo sé. La figura del niño parpadeó, como si la energía que lo sostenía estuviera a punto de desvanecerse. Pero entonces miró a Daniel a los ojos y pronunció algo que lo hizo estremecer. Me prometiste que volverías por mí. Las palabras cayeron sobre él como una avalancha. No tenía recuerdo alguno de aquella promesa, pero su corazón reaccionó como si la hubiera hecho hace siglos. ¿Quién eres?, susurró, con la voz temblorosa. El niño sonrió con tristeza. ¿De verdad me olvidaste? Y antes de que Daniel pudiera acercarse, la figura del niño comenzó a desvanecerse en la luz. No, gritó, extendiendo la mano, pero fue inútil. En cuestión de segundos, el niño desapareció, dejando tras de sí solo un vacío insoportable. Daniel cayó de rodillas, con la respiración agitada. ¿Qué significa esto?, preguntó, con el pecho ardiendo. La entidad lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. Significa que hay vínculos que trascienden el tiempo y que tu viaje aún no ha terminado. Daniel cerró los ojos, tratando de procesarlo todo. Pero una cosa era segura: esa promesa olvidada, esa conexión perdida, era la clave de todo, y debía descubrir la verdad. El eco de las palabras del niño aún resonaba en la mente de Daniel. Me prometiste que volverías por mí. Una frase simple, pero con un peso abrumador. ¿Cómo podía haber hecho una promesa así y no recordarla? La entidad que lo acompañaba guardaba silencio, observándolo con paciencia, como si esperara que él mismo encontrara la respuesta. Pero Daniel estaba perdido. No tenía idea de qué significaba todo esto. ¿Quién era él?, susurró, aunque sabía que la pregunta era inútil. La entidad inclinó la cabeza levemente. Para entenderlo, debes recordar por ti mismo. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo puedo recordar algo que no sé si viví? No se trata de vivirlo en un sentido físico.
Algunas memorias no pertenecen a esta existencia. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que pertenecen a otra vida? La entidad asintió lentamente. Las almas no son líneas rectas, sino círculos entrelazados. A veces, un alma deja asuntos sin resolver en un ciclo y, aunque regrese en otro, la energía de ese vínculo sigue existiendo. Daniel sintió que su mente luchaba por comprender, pero una parte de él intuía que aquello tenía sentido. Miró a su alrededor, esperando encontrar de nuevo al niño, pero la luz del umbral de las memorias olvidadas solo proyectaba sombras borrosas. Si hay algo que debo recordar, ayúdame a hacerlo. No es tan simple. Hay recuerdos sellados por una razón. Si intentas forzarlos, podrías fragmentarte. No me importa. Necesito saber la verdad. La entidad lo miró con gravedad. Entonces prepárate, porque una vez que una verdad es revelada, no puede ser ignorada. Con un simple gesto de su mano luminosa, la entidad hizo que el entorno a su alrededor se estremeciera. Las luces se distorsionaron, las sombras se alargaron y la realidad pareció partirse en dos. De pronto, Daniel sintió un tirón en el pecho, como si algo lo arrastrara a través del tiempo y el espacio. Cerró los ojos, mareado por la velocidad con la que su ser era transportado, y cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el umbral de las memorias olvidadas. Ahora estaba en un campo de batalla. El aire era espeso con el olor del polvo y la sangre. Gritos y explosiones retumbaban a su alrededor. Hombres caían, otros corrían desesperados buscando refugio. Y en medio de aquel caos, Daniel sintió el peso de una armadura sobre su cuerpo. Miró sus manos y vio que estaban cubiertas de heridas. No era solo un espectador. Estaba viviendo aquel recuerdo. Daniel, una voz infantil lo llamó, y su corazón se detuvo. Giró la cabeza y, entre las ruinas de lo que alguna vez fue un pueblo, vio al niño. Estaba sucio, asustado, con lágrimas en los ojos. Y, de repente, Daniel lo recordó todo. Aquel niño se llamaba Elías. Era su hermano menor. El impacto de la revelación lo dejó sin aliento. En aquella vida pasada, él había sido un soldado. Un soldado en una guerra que no recordaba, pero que había destrozado su mundo. Y en medio de aquella batalla, él le había prometido a Elías que regresaría por él, pero nunca lo hizo. No. Daniel intentó correr hacia él, pero su cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible lo retuviera. El tiempo avanzó a una velocidad imposible. Vio a Elías correr hacia él. Vio a los soldados enemigos aproximarse. Vio la desesperación en los ojos del niño cuando una explosión lo separó. Daniel cayó al suelo, incapaz de moverse. Vio cómo su yo de pasado intentaba arrastrarse, pero sus heridas eran demasiado graves. Vio cómo Elías gritaba su nombre una última vez antes de que la oscuridad lo envolviera. Y luego, todo se volvió negro. Cuando Daniel volvió en sí, estaba de rodillas en el umbral de las memorias olvidadas, con la respiración entrecortada. Lágrimas caían por su rostro. Había recordado, y el peso de aquella verdad lo destrozaba por dentro. Lo abandoné, susurró con voz rota. Lo abandoné y nunca regresé. La entidad se acercó y apoyó una mano en su hombro. Ahora entiendes por qué él te buscó. Daniel cerró los ojos con fuerza. Sentía que su pecho se comprimía con culpa. Él aún me espera, ¿verdad? La entidad asintió. Las almas no olvidan. Solo esperan ser recordadas. Daniel apretó los puños. No podía cambiar el pasado, pero aún podía hacer algo por Elías. Y estaba decidido a hacerlo. El eco de su propia respiración llenaba el vacío que lo rodeaba. Daniel aún estaba arrodillado, sintiendo el peso de su memoria restaurada como si una montaña se hubiera derrumbado sobre sus hombros. La entidad permanecía a su lado, observándolo en silencio, permitiéndole procesar la magnitud de lo que había recordado. «Si Elías aún me espera», murmuró Daniel, «¿cómo puedo encontrarlo?» La entidad no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano luminosa y señaló hacia adelante. A la distancia, un nuevo umbral de luz comenzó a abrirse, mucho más brillante que el anterior. La intensidad de aquella luz era casi cegadora, pero dentro de ella, Daniel pudo distinguir una silueta pequeña. Era Elías. El niño estaba de pie en medio del resplandor, con la misma ropa harapienta de su memoria pasada. Sus ojitos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. «Él está aquí», susurró Daniel con la voz quebrada. Sin dudarlo, se levantó y comenzó a caminar hacia la luz. Pero con cada paso que daba, la distancia entre él y Elías no disminuía.
Era como si el espacio se estirara, manteniéndolos separados. ¿Por qué no puedo alcanzarlo?, preguntó, frustrado. No es tan simple, respondió la entidad con calma. No puedes simplemente cruzar. Debes demostrar que estás listo. Daniel apretó los puños. ¿Cómo lo hago? La entidad inclinó la cabeza. Cada alma que deja asuntos sin resolver en un ciclo tiene la oportunidad de redimirse. Pero la redención no se gana con deseos o arrepentimiento. Se gana con acción. Dime qué debo hacer. La luz que envolvía a Elías comenzó a fluctuar, como una llama lanzando al viento. Daniel vio el miedo en los ojos del niño y sintió un pánico indescriptible apoderarse de él. No quiero perderlo otra vez. Entonces escucha atentamente, dijo la entidad. El alma de Elías ha estado atrapada en un limbo de espera. Su energía no ha podido moverse hacia adelante porque su último vínculo con la existencia quedó roto de manera abrupta. Daniel sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Y cómo puedo ayudarlo? Debes guiarlo. La entidad extendió su mano y, de repente, Daniel sintió algo pesado materializarse entre sus dedos. Miró hacia abajo y vio que sostenía una pequeña esfera de luz dorada, pulsante y cálida, como un corazón latiendo. Este es tu vínculo restaurado con Elías, explicó la entidad. Es la prueba de que tu alma lo recuerda y lo reconoce. Pero la prueba final no está en sostenerlo, sino en ofrecérselo. Daniel comprendió. Su misión no era simplemente reencontrarse con Elías, sino ayudarlo a avanzar. Con el corazón latiendo con fuerza, extendió la esfera de luz hacia el niño. Elías, su voz tembló. Lo siento. Sé que te fallé. Sé que prometí volver y no lo hice. Elías lo miró en silencio. Sus ojitos brillaban con lágrimas contenidas. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo asegurarme de que sigas adelante. El niño bajó la mirada, como si estuviera procesando sus palabras. ¿No vas a venir conmigo?, susurró. El alma de Daniel se estremeció. No puedo, admitió con tristeza. Aún no es mi momento, pero sí es el tuyo. Elías levantó la vista y, por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lentamente, extendió sus manitas y tomó la esfera de luz. En cuanto sus dedos tocaron aquella energía, la esfera se expandió, envolviéndolo en un resplandor cálido y reconfortante. La luz a su alrededor se intensificó hasta volverse casi cegadora. Y entonces, Elías desapareció. No hubo gritos ni despedidas dramáticas, solo paz. Una paz profunda, serena, como si, después de siglos de espera, su alma finalmente hubiera encontrado el camino a casa. Daniel se quedó de pie, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que nunca volvería a ver a Elías en esta forma, pero en lo más profundo de su ser, también sabía que el niño estaba donde siempre debió estar. Un susurro suave, casi como el viento, rozó sus oídos. Gracias, hermano. Una lágrima rodó por la mejilla de Daniel, pero esta vez no era de dolor, era de redención. La entidad se acercó y colocó una mano en su hombro. Has hecho lo correcto. Daniel asintió en silencio. ¿Y ahora qué? La entidad sonrió levemente. Ahora despiertas. Antes de que Daniel pudiera preguntar qué significaba eso, todo a su alrededor se desvaneció. Con un jadeo entrecortado, Daniel abrió los ojos. El sonido de un monitor cardíaco llenaba la habitación. Luces fluorescentes blancas destellaban sobre su cabeza. Su cuerpo se sentía pesado, pero estaba vivo. Vio a su familia rodeándolo, con lágrimas de alivio en los ojos. «Está despierto», exclamó su madre, tomándole la mano. Gracias a Dios. Daniel parpadeó, tratando de procesar todo. Su mente aún retenía las imágenes de lo que había vivido, del umbral de las memorias olvidadas, de Elías. Pero en su corazón, sabía que no había sido un sueño. Había muerto, y había regresado. Con una sonrisa serena, apretó la mano de su madre y susurró. Estoy en casa.